Bueno, me hicieron un desafío en la semana pasada y como que cuando a mí me desafían es que yo soy medio picado, ¿me entiende, no? Soy picado. Entonces me dijeron, pastor, ¿usted no ha predicado del libro de los Cantares alguna vez? ¿Se acuerda, hermano Máximo, no? Y yo le dije, no he predicado del libro de los Cantares. ¿Y cuándo va a predicar del libro de los Cantares? Porque mi papá siempre predicaba el libro de los Cantares y a usted nunca lo ha escuchado hablar del libro de los Cantares. Y yo dije, sí, es un gran desafío. ¿Sabe que uno de los libros más difíciles que podemos encontrar en la Biblia? Porque es un libro, primero que nada, para poder entender el libro de Cantares se tiene que estudiar mucho. Que tiene mucha interpretación, más de la inspiración. La Biblia, cuando usted lee el libro de Cantares, posiblemente usted lo ha leído, ¿cierto? ¿Ha leído el libro de Cantares? Y usted va a encontrar cosas poéticas y mucha poesía, pero es la interpretación lo que es difícil en el libro de Cantares, porque entender muchas veces que cuando el Señor le decía el Salomón le decía, eres preciosa gacela, hay que entender que hay varias figuras o tipología dentro del libro de los Cantares. Es el romance que se está dando entre Dios con la iglesia, entre Salomón y la mujer, también entre Dios, entre Jehová e Israel. Entonces usted tiene que entender cuando está leyendo a quién se le está hablando, cuál es la interpretación que está hablando. Es un libro complejo, difícil, pero es un libro también hermoso, porque nos habla de nuestra posición también en Cristo. Mi hermano, Cristo te amó y te ama. Y Él, como lo dimos el domingo, acuérdese que muchos teólogos dicen que Cristo tuvo un romance con nosotros y nos escribió cartas, ¿cierto? Esta carta de amor preciosa que tenemos aquí. Ahora, ¿sabe usted que el libro de Cantares son canciones? ¿Sabía o no sabía? ¿O sí o no? Dígame sí o no. ¿Sabía? No importa, y algunos dicen sí. Ahora, ¿quién dijo sí? Allá. ¿Y cuántas canciones? No sé. Son 5 canciones que las vamos a estar estudiando durante los días miércoles. 5 canciones que están en el libro de Cantares. Son canciones y son 5 canciones. Ahora, por si acaso, y mire, quiero invitarle a abrir Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Algunos van a decir a ustedes, pero pastor, vamos a leer Rey o Cantares. No, para que, y posiblemente hoy día, déjenme decirle que hoy día a lo mejor vamos a ver muy poquito del libro de Cantares, pero para que ustedes se posicionen bien, entiendan lo que vamos a leer, les voy a estar dando algunos datos acerca de este libro, por qué se escribió, por qué hay cosas que se está mencionando dentro de este libro. Habla, por si acaso, muy simbólico con la venida de Cristo, porque el pastor del libro de Cantares se va. ¿Ha leído el libro, cierto? Se va un tiempo y deja a la mujer ahí en el aire, y la gente se burlaba de la mujer y le decía, mira, te engañaron, te abandonaron. ¿Y qué dijo Pedro? Que en los postreros tiempos iba a haber burladores de nosotros, porque la gente, ¿y dónde está el Cristo? Por eso es muy simbólico este libro, que es muy precioso. Es un libro que inclusive no se quería agregar dentro de las Escrituras, producto de que la gente cuando buscaron algunos hombres para poder hacerlo canon, fue muy cuestionado. ¿Sabía usted? Le pongo un dato anecdótico. ¿Sabe usted que este libro en el pueblo judío no se podía leer hasta los 30 años? Porque es un libro que habla mucho de sexualidad. ¿Sabía usted eso, no? Y todas esas cosas pusieron mucha restricción al libro de Cantares. Y vamos a estar viendo cosas ahí bien interesantes. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Miren lo que nos dice este texto. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Para que usted, es como un dato anecdótico. ¿Ya? Está hablando de Salomón. ¿Y qué nos dice el libro de Reyes en cuanto a Salomón? Que Salomón compuso 3.000 proverbios. Y sus cantares fueron 1.005.
¿Y cuántas canciones tiene el libro de Cantares? ¿Cuántas faltan? Para que usted se dé cuenta de que nos gozamos con 5 canciones, pero eso también demuestra que, a mi parecer, por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios Padre, nos trajo los 5 hits de Salomón. Lo mejor de lo mejor. Porque si usted tiene un universo de 1005 canciones, solamente en nuestra mano tenemos 5. ¿Y Proverbios? ¿Cuánto hay? ¿Y cuántos proverbios hay escritos? 900, si no me recuerdo, 914 o 915, si no me recuerdo, proverbios. ¿De un total de cuánto? De 3000. Eso demuestra, por si acaso, que la Biblia es inspirada por Dios y Dios trajo lo que Él quería que estuviera. Hay muchos hombres más que escribieron muchas cosas, pero no las tenemos aquí. Así que encontramos justamente que ya hablar del libro de Cantares, un libro escrito por Salomón, y que realmente tiene que, lo que más es difícil es la interpretación más que la inspiración. Sabemos que fue inspirado por Dios y está aquí en la Escritura, lo tenemos aquí en la Escritura, pero hay que entender que hay muchos escritos. Por ejemplo, cuando usted lee ahí en 2 de Pedro 3:16, en 2 de Pedro 3:16, en las cartas de Pedro encontramos que Pedro también habla referente al apóstol Pablo, a lo que escribía. Y cuando usted puede ver ese texto, y si llegó allá, y Martinita, que está media lenta, ahí lo tiene, está enfermita. ¿Echaron de menos a la baterista? ¿No era lo mismo el baterista fantasma que había, cierto? No era lo mismo. Eché de menos a mi baterista. Pero como está enfermita, una mano le cuesta más. Pero dice casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas que dice el apóstol Pedro hablando de Pablo. ¿Ya? Por eso, déjeme decirle algo. Cuando a veces gente me dice, es que yo sé, es que... Yo le digo, ¿sabes qué? El apóstol Pedro, hablando de Pablo, diciendo, hay cosas que yo ni las entiendo. Y hay mucha gente que hoy día se cree teóloga y piensa que se sabe toda la Biblia. Mi hermano, no sabemos nada, muy poquito. Y mire lo que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué cosa? Difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, para su propia perdición. Por eso déjeme decirle, hay libros en la Biblia, o hay escritos en la Biblia, y que no lo digo yo, sino lo decía Pedro, que son difíciles. Y vamos a estudiar un libro que es difícil, pero obviamente damos gracias a Dios que tenemos mucha información. La Biblia algunos historiadores como Jerónimo, como Origen, nos contaban justamente que el pueblo judío no podía leer este libro, los hombres, hasta que no tuvieran 30 años. Porque es un libro que contiene justamente cosas de adultos, cosas de, en aquel tiempo, imagínense, estamos hablando de hace 3.500 años atrás. Hoy día hay muchos de los jóvenes que hoy día se sabe un poco más, pero que eran tabú en algún tiempo atrás. Así que realmente vamos a estar hablando acerca de este hermoso libro de los Cantares, y que está obviamente aquí en las Sagradas Escrituras, y es porque el Señor nos quiere decir algo, porque es un libro poético, son 5 canciones poéticas, pero también es un libro muy práctico. Vamos a orar para bendecir este tiempo y comenzar este estudio que vamos a tener los miércoles acerca del libro de Eclesiastés, donde vamos a ir desglosando versículo, parte por parte, y vamos a pasar, son 13, deberían ser más o menos entre 13 o 10 lecciones si andamos bien. Si no, ahí nos apretamos un poquito. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta hora. Gracias Dios por permitirnos estar aquí, por realmente poder honrarte, alabarte, pero también Dios por estar aquí escudriñando la Escritura. Mi Señor, danos sabiduría, entendimiento para poder estudiar este hermoso libro, un libro que, como decía, muchos dicen que pocas veces se predica, pocas veces se enseña,
pero sabemos que si está aquí en la palabra de Dios es para enseñarnos, para mostrarnos algo y para también animarnos y mostrarnos ese Cristo que nos amó y se entregó por completo por nosotros. Señor, ayúdanos y danos mucha sabiduría. Bendice también a nuestros hijos que están en sus clases y Dios, que ellos también sigan creciendo, aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Gracias por todo, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ha escuchado usted, ha leído muchas veces que el libro de Eclesiastés se toca para hablarle algunos pasajes a la señora, para decirle algunas cosas que son medias románticas? Por ejemplo, cuando le dice, Salomón le dice, eres más hermosa que la yegua del faraón. O sea, uno podría decir, pero ¿cómo va a estar comparando a mi señora con una yegua? Pero es que usted tiene que entender y posesionarse hace muchísimos años que algunos, por ejemplo, esta figura de la yegua del faraón, sabe que eran tratadas mejores que muchas mujeres. Y solamente aquí vemos escritos que van a encontrar y que van a despertar en cierta manera nuestro romanticismo, porque busca eso. Es un libro romántico, pero nuevamente, como lo dije el domingo, es un libro romántico, es una relación entre el esposo y la esposa, entre el novio y la novia. Y eso es figura del Señor Jesucristo con su iglesia. Y nosotros a veces no vemos lo tan enamorado que está Dios con nosotros. Dios está tan enamorado de nosotros que entregó a su Hijo por nosotros. Pero nosotros a veces no entendemos ese amor. Y nos cuesta, y en este libro justamente nos queda un poco graficado. Aquí, en el Cantar de los Cantares, se encuentran 4 diferentes importantes significancias de este libro. Lo que significa este libro, y las quise anotar para si alguien está tomando notas, las pueda anotar. La primera cosa que va a enseñar el libro es que expone la gloria del amor conyugal. Lo primero que va a poner, y lo más práctico de la Biblia, es que habla acerca del matrimonio. El amor que se tiene que tener en el matrimonio, el libro de los Cantares, cualquier persona que lo lee, creyente, y a propósito de eso, Cantares es un libro solo para creyentes. No es un libro para inconversos. ¿Por qué? Diría alguien, ¿me podría decir por qué? Más allá del entendimiento del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree que es solo para creyentes? Miguel. Sí, dale, sí. Y no te lo reveló carne ni sangre, pero solo los que entienden que Dios los amó pueden entender el libro de Cantares. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha entendido el amor de Dios en su vida, no puede entender el libro de Cantares. Por eso es un libro complejo, difícil, y usted muchas veces no lo va a encontrar recitado ni hablado por el mundo inconverso. Lo va a encontrar justamente dentro del mundo cristiano. La segunda cosa que enseña el libro es que expone el amor del Señor por Israel. La tercera cosa de los Cantares es que nos demuestra la figura de amor que hay entre Cristo y la iglesia. Y número 4, describe la comunión de Cristo y el creyente individualmente. Porque Salomón, por si acaso, Salomón va a representar, aquí habla del pastor por si acaso, pero el pastor en Eclesiastés es Salomón. Y la novia que encuentra el pastor, ¿quién es? Yo. Entonces usted diría, yo. Y eso es el énfasis más grande que da el libro de los Cantares. Tu relación con Dios. Tu noviazgo con Dios. Tú individualmente, tú con Dios. Y eso nos va a demostrar justamente este libro. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque aquí Pablo habla acerca del amor de Cristo al individuo. Y todos juntos, por favor, Gálatas 2:20, a la 1, a las 2 y a las 3.
Por eso, mi hermano, cuando Juan decía, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, Juan, acuérdese lo que decía, que no es que yo haya amado a Dios, ¿cierto? Sino que Dios nos amó primero. Y eso es algo que usted como creyente tiene que entenderlo, y hay mucha gente que a veces se confunde. Yo amo tanto a Dios, pero déjame decirle que si no has entendido que Dios te amó a ti primero, no vas a realmente comprender el verdadero amor de Dios. Porque Cantares nos va a mostrar el amor que tiene el pastor, aquí en Cantares, sobre la mujer de Sulem. Y le está diciendo a esa mujer que la ama. Y aunque van a haber varias tragedias dentro del medio, muchas cosas que se van a decir, representa lo mismo que está sucediendo con la iglesia. Así que en esta obra, como dentro de la obra poética, es una obra antífona, y algunos dicen, ¿qué es antífona? Porque siempre hay que preguntar, ¿qué es antífona? No está la profe de aquí que me sigue, siempre que yo digo una frase ella se la sabe. Antífona son las obras donde yo hablo y el otro responde. El otro habla y yo respondo. Esa es la figura del libro de Cantares. No hay otra. Y siempre está uno para allá, uno para acá. Este se pone a hablar, el otro responde. Y esta obra que la encontramos aquí, encontramos justamente esta obra de parte de Dios con la mujer de Sulem, que se cree que es Sulem, y es por eso que se habla de Sulamita. Y la van a escuchar. No la confunda con Sunamita. ¿Ya? Porque aquí está hablando de, el otro es un nombre y este es un ciudadanía. Y mire, vamos al libro de Cantares, ¿les parece? Porque todos estamos hablando de introducción. Todo esto sucede ahí. Es una canción, son 5 canciones que están sucediendo por ahí en el templo en Jerusalén, a sus alrededores. Del capítulo 1, leamos del versículo 1 al 4. ¿Quieren leer conmigo? Todos juntos, a la una, del 1 al 4, a la 1, a las 2 y a las 3. Cantar. Cuando vemos justamente, usted parte hablando de Cantares, dice, oh, si él me besare con besos de su boca. Es una canción, pero aquí la vemos en forma de poesía. Porque mejores son tus amores que el vino. Y usted empieza a decir, el amor, el vino, y entienda por qué no se permitía leer a los jóvenes este libro. Porque empieza a hablar de cosas que en aquel tiempo estaban siendo llamadas solamente para los adultos. Pero hay que entender que esta historia, y parte diciendo, Cantar de los Cantares, el cual es Salomón, y parte la historia diciendo, el hombre de la historia, ¿quién es? Salomón. Salomón el hombre de la historia. Y vemos justamente, aparentemente, esta mujer que nos relata la historia, Salomón, es una mujer que vivía en una región montañosa de Efraín, y ella, por si acaso, se saca por conclusión que era una persona, muchos consideran de los teólogos, al leer la historia de Cantares, creen que ella es una especie de Cenicienta. ¿Ya? ¿Lo ha visto de esa manera? Porque ¿dónde estaba la mujer? Mire el versículo 6, versículo 5. Mire lo que dice. Morena soy,
oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Dónde estaba ella todo el tiempo? Trabajando, cuidando la viña. Pero ella era una doncella. ¿Dónde deberían estar las doncellas? En el palacio. ¿Pero dónde estaba? En el viñedo. Y dice que, por si acaso, para la cultura, las doncellas, mientras más blancas eran, más refinadas. ¿Pero ella cómo era? Pero pregunta, ¿era morena por su piel? ¿O era morena porque la había quemado el sol? ¿Entiende? Ella, muchos de los estudiosos hablan de que era una mujer que hacía cosas que eran de un criado. Más adelante, en el capítulo 8, mire por favor, capítulo 8, solamente para... versículo 11. Y muchos concluyen justamente de que ella era una persona que vivía en las montañas de Efraín. Dice el versículo 11, Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Todo él, bueno, sabemos que Salomón después tomó posesión de ella, así que ella era una persona que realmente la hacían trabajar. Más abajo dice que las zorras le iban a comer el fruto. Usted ha leído ese texto y ella está levantando el parrón. Vamos a ver una mujer muy sacrificada y es por eso que vamos a encontrar una mujer sacrificada, pero que un joven pastor se fijó en esta mujer. Dice después en el versículo 8 del capítulo 1 de Cantares, léalo fuerte por favor, 1:8, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que podemos ver que ella tenía que andar pastoreando. No era común, por si acaso, que una mujer pastoreara en aquel tiempo, porque era trabajo de quién era eso. Usted puede ver en la Biblia quiénes eran pastores. Todos los hombres en la Biblia mencionados, Moisés andaba pastoreando, eran hombres. Pero vemos que sus hermanos, y lo vamos a ver después, resolviendo todo, solamente es una introducción de todo el libro. Esta mujer a la final hacía funciones que deberían haber hecho hombres. Pero aún así, a pesar de estar trabajando en todo eso, vemos que cautivó a un hombre. Y es por eso, mi hermano, que hay que entender que Dios es increíble. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a cualquiera. Dios no ama lo mejor de lo mejor o a la gente de cierto nivel. Dios anda en busca de otras cosas. Por eso vemos a esta mujer ahí en el capítulo, mire, capítulo 2, versículo 2. Y aquí estoy tocando un poquito de cada cosa para que usted vaya entendiendo. Ella en el capítulo 2 dice versículo 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Si usted se da cuenta, en el capítulo 2 nos empieza a relatar lo que sucedió cuando conoce a un joven. Y solamente para que usted vea en el versículo 3, ¿sabe qué sucedió ahí? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Qué hizo? Le dio un beso.
¿Usted ve que él le dio un beso? No. ¿Es difícil de interpretar? Es muy difícil, por eso es un libro precioso, pero si uno lo estudia con detalle y va viendo cada relato, va a encontrar como estas cosas. Mire lo que sucedió ahí en el capítulo 4, versículo 1. Todos juntos. Versículo 1 en adelante. Capítulo 4, versículo 1. A la 1, a las 2 y a las 3. He aquí. Si usted se da cuenta, es pura poesía. Pero cuando uno empieza a mirar estos textos, y he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, piense, ahora mientras yo estoy leyendo esto, piense que Dios está hablando de ti. Piensa que Dios está hablando de la iglesia. Piensa la relación de Dios Padre con nosotros y dice, he aquí tú eres hermosa, la iglesia es hermosa. Amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus mechones de cabello o tu cabellera como de paloma, que eso es que dejas. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Todo, mucha poesía. Pero también vemos en el capítulo 2, si usted está conmigo, capítulo 2, versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Ahora piense usted en la iglesia. Cristo te amó. ¿Amén? Cristo te amó. ¿Tú lo amaste o Él te amó? Él te amó primero. Y si usted se da cuenta en el versículo 4, me llevó a la casa del banquete. Es el mismo sentido. No es que tú fuiste donde Dios, sino Él te lleva. ¿Me doy a entender? Tú no fuiste, tú no vas a ir al cielo. Dios te lleva al cielo. Tú no amaste a Dios, Dios te amó. La figura que está hablando aquí justamente es lo que va a suceder también en un futuro. Dios va a venir por nosotros y no nosotros vamos a ir. Él nos va a llevar a la presencia de Dios. Por eso el Señor se acuerda cuando dice en el Nuevo Testamento, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a llevar al banquete, yo los haré descansar. Mire el versículo 16. Porque vemos que ella entrega su corazón, en todo este libro vemos que ella entrega su corazón, y aquí en el versículo 16 podemos leer lo siguiente. Mi amado es mío, y yo suya, él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras, y vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Si usted se da cuenta, apacienta, paz, tranquilidad. Todas esas cosas que usted va a ver en este libro durante esta semana es lo que Dios quiere para nosotros que entendamos producto del amor que tenemos con Él. Y vemos justamente en ella, que representa a la iglesia, es lo que cada uno de nosotros vamos a experimentar. También nos dice algo ahí en el capítulo, por ejemplo, capítulo 2, versículo 4 que leíamos hace un momento, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Susténtame con pasas, confórtame con manzanas porque estoy enferma de amor. ¿Cómo deberíamos estar nosotros con Dios? Y yo te hago la pregunta en esta noche,
¿Tú estás enfermo de amor por Dios? Porque Cantares es un llamado de atención a la iglesia. Dios ya hizo su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Te amó. Ahora tú estás tan enamorada de Dios. Y yo cuando empezaba a leer este libro, y estaba leyendo este libro el otro día en la noche, me cuestionaba aquello y yo decía, escucho a esta mujer y esta mujer está enamorada. Pero esa mujer representa mi vida. Y me entré a preguntar, ¿estoy tan enamorado de Dios? ¿Amo tanto a Dios? ¿Deseo como esta mujer a su amado? Mire, cuando el Señor vemos a través de su palabra que Él justamente nos amó a nosotros primero en Juan, el Señor quiere que nosotros ahora demos todo de nosotros. Por eso lo estuvimos viendo durante las semanas que pasaron, cuando Dios quiere que lo amemos a Él para que después ame a otro. Lo más importante es entender el amor que debemos tener a Él. Vemos también en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 7, otro punto tocado dentro de este libro. Dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas el mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y es interesante cuando esta mujer, porque él se presenta, y vamos a ver durante esta semana, él se presenta como un pastor. Y lo entendemos porque la figura del pastor siempre ha seguido al Señor Jesucristo, pastor de pastores. Y vemos, pero es interesante que la mujer le empieza a preguntar, ¿y dónde está tu rebaño? Y no estaba el rebaño. ¿Pero por qué anda en los rebaños de tu amigo, de tus otros compañeros? Y todo eso tiene una figura que tiene que ver con lo que sucedió con el Señor Jesucristo, con Israel. El Señor también nos habló a través de su palabra que nosotros también, y vamos a ver que nosotros somos parte del rebaño, pero también Dios dijo que había otro rebaño. Todas son figuras y muy difíciles por si acaso de entender, pero yo sé que ustedes son capos. Yo le estoy tirando flores a ustedes. Yo sé que a lo mejor todo lo que está escuchando en esta hora está diciendo, pero no entiendo nada. Y es exactamente lo mismo que sucede en mucha gente. Cuando lee el libro de Cantares es difícil de entender y por eso muchas veces es difícil de enseñar. Miren lo que dice capítulo 5, por favor. Todas son figuras. Capítulo 5, versículo 5. ¿Se acuerda que él se había ido? Le conté que se había ido por un tiempo. Ahora dice el versículo 5:5 que ella se encontraba inquieta, ella estaba ahí en el versículo 5, dice, yo me levanté para abrir ¿a quién? A mi amado. Y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre las manecillas del cerrojo. Si usted se da cuenta, en aquellos tiempos se acostumbraba justamente de colocar mirra o incienso, por si acaso, en las puertas que tenían ventanillas. Y por lo regular era el esposo cuando se iba y cuando se volvía, echaba un poquito de mirra, para que la mujer cada vez que fuera a abrir la puerta, ¿en qué pensara? En su esposo. Algunos van a llegar a tirar perfume ahí a la puerta de la casa ahora. Pero dése cuenta de lo que estaba diciendo esta mujer. ¿Y qué sucedió cuando Cristo murió? ¿No hubo mirra de por medio? ¿No envolvieron el cuerpo de Cristo y le echaron mirra, el perfume? Pero algún día, cuando vuelva, vamos a sentir ese mismo olor. Por eso el Señor, por si acaso, ese olor los olores en la Biblia siempre tienen que ver con presencia. Si el hombre se iba, era para que la mujer recordara que él iba a volver, sentía el aroma. En Mateo capítulo 28, el Señor nos recordó, el versículo 20, que iba a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, siempre iba a estar con nosotros.
pero ¿está ahora con nosotros? Aquí en forma presente Cristo, pero está todos los días con nosotros. Por eso el Señor dijo en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Siempre este hombre en el libro de Cantares estuvo presente en su aroma, en su esencia. Versículo 15 del capítulo 2 de Cantares. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando dice ahí, cuando vemos ella estaba en una viña y ocurrió algo ese día, las zorras empezaron a atacar, empezaron a alcanzar las uvas. Entonces, típico en aquellos tiempos, por si acaso, en los tiempos antiguos, se producía la uva, por si no sabían, la uva silvestre se da en el piso. Y ciertos hombres después con el tiempo empezaron a levantar parrones. Y usted lo que ve hoy día es la modernización de las parras. Pero ella, ¿qué estaba haciendo? Tuvo que levantar las parras porque las zorras, ¿y sabe qué simboliza las zorras? Los chismes y los cuentos. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a burlarse de ella? Y empiezan a carcomer el fruto. Y ella tiene que trabajar para levantar, porque algún día iba a venir justamente su amado. Pero aquí vemos justamente en el capítulo 3, versículo 6, estaban las zorras hablando que la mujer había sido abandonada, que la habían engañado, que esto acá. Y mire lo que dice en el versículo 6 del capítulo 3. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. He aquí es la litera de Salomón. Es interesante esta parte de la historia. ¿Por qué ella a quién conoció? ¿A quién conoció la mujer? A un pastor. El pastor andaba con un ganado gigante grande. Estoy haciendo un resumen. ¿Tenía un ganado gigante grande el pastor? No, porque ella le dijo, no veo ninguno, veo que andas con las ovejas de otros jóvenes o amigos tuyos, pero yo no veo ninguna oveja tuya. Demostrando Salomón su humildad. Y ella está trabajando en la viña y de repente empieza a escuchar ruidos que viene Salomón. Viene Salomón avanzando y le dicen que viene Salomón. ¿Y ella conocía a Salomón? ¿Conocía al rey Salomón? En esencia no conocía al rey Salomón. Entonces a ella no le llama la atención. Si usted está viendo ahí, dice, he aquí, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de las fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo. Por los temores de la noche, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que la corona su madre en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón. Viene Salomón al pueblo a buscar esposa. ¿Y dónde estaba la mujer? En la viña, levantando las viñas. Porque su pastor, que la había enamorado y que le había dado un beso, la había abandonado. Y la gente se burlaba de ella. Vino Salomón, le contaron a ella, pero adivine, para no echarle a perder la historia, ¿quién era el pastor que le había dado un beso y que le había prometido que iba a volver? Era Salomón. Todo eso nos muestra la historia. Cuando leemos este libro, nos cuesta entenderlo.
Y miren lo que dice en Juan, por favor, 10. Vamos a Juan 10, versículos 27 y 28. Juan 10. Juan 10, versículos 27 y 28. ¿Por qué toco este texto acá? Que lo vamos a estar viendo durante los miércoles. Porque ella nunca vio a Salomón. Porque vio cómo venía Salomón. Venía con guardias. ¿Se acuerda recién la historia? Viene con guardias. Viene dentro de un carro que tiene lino. Así que para adentro se veía el rey Salomón. No. Pero vamos a ver en los capítulos que Salomón habló. ¿Y ella qué identificó? La voz. ¿De quién? De su enamorado. Por eso el Señor, cuando uno mira estos textos y usted mira el libro de Cantares, usted dice, ¡qué increíble! El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dice mis ovejas me miran, dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el versículo 28, ¿qué es la promesa que Dios nos da a nosotros? Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es un texto que a nosotros nos da fortaleza para que nadie cuestione nuestra salvación. Si usted un día escuchó la voz de su amado, de Dios, usted está en su mano. Hoy día no está con nosotros, pero algún día va a volver. ¿Y cómo llegó Salomón? ¿Donde alguien lo vio? ¿O estaba abajo de unas túnicas? Y cuando Cristo viene por su iglesia, ¿todo ojo lo ve o no todo ojo lo ve? No, cuando viene por su iglesia, no lo ve la gente. En la segunda venida lo ve la gente, cuando baja con la iglesia. Pero en el arrebatamiento, no lo ven. Es la figura justamente también del arrebatamiento. Por eso cuando empezamos a encajar cada una de las piezas, el Señor justamente nos demuestra que sus promesas son reales. Por eso mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para que no quede duda en lo que acabo de decir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A esto le llamamos el arrebatamiento. Versículo 10, el que sigue. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Entonces nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios nos lleva, pero Dios está en el aire. ¿Y quién lo vio ahí? Nosotros no. Oímos su voz, sonaron las trompetas y nos fuimos con Él. La misma figura está sucediendo en Cantares, la misma figura. Por eso el Señor Jesús ha prometido que vendrá por nosotros. Y mire ahí en Cantares capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque acuérdense que se había ido.
Y está diciendo que va a llegar el tiempo. El Señor habló de las señales, ¿se acuerda? ¿Y cuál fue una de las señales que dijo? Que mirara la higuera, que mirara los tiempos. Por eso, cuando usted empieza a mirar así con detalle todas esas cosas, son las mismas cosas que usted va a encontrar en las profecías de la venida de Cristo, en los evangelios y mucho más adelante. Por eso, algún día nos vamos a ir y vamos a ir a la presencia de nuestro Señor. Y mire, por favor, capítulo 4, versículo 4, y vuelvo a recalcar ese texto para cerrar el tema acerca de la venida de Cristo, que dice, y me llevó a la casa del banquete. ¿Cómo le llamamos nosotros en el Nuevo Testamento a eso? ¿Cómo le llamamos al banquete que hay en el cielo? Las bodas del Cordero. ¿A dónde lo llevó el novio o la esposo a su señora? Al banquete. Me llevó, no fui, me llevó. Nosotros no vamos a las bodas del Cordero, nos lleva a las bodas del Cordero. ¿Puede entender la diferencia? Porque Cristo nos ama tanto que es Él el que nos lleva, porque por nuestros propios medios no podemos llegar a ese lugar. Por eso algún día vamos a estar en ese lugar. Así que en este libro, estas 5 canciones que usted va a encontrar muy breve, nos hablan justamente de lo que va a suceder en un futuro. La relación de amor que tiene Salomón con esta mujer es la misma que Dios tiene con nosotros. Así que rápidamente, y vamos a analizar rápidamente versículo 1 hasta el 4 solamente, después de toda esta introducción, para que usted pudiera entender que hay cosas ocultas, pero que vamos a aprender. Vamos al versículo 1 en adelante y versículo 2. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, dice, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Así que cuando el Señor ya estamos viendo justamente este texto, o si Él me besare con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Es interesante el texto que nos está diciendo que es Él el que tiene que besarme. Nuevamente lo que le decía de Juan, no es que yo amé a Dios, sino que Él me amó primero. Y en esta figura la doncella, ¿qué desea? Un beso. ¿Y quién tiene que dar el beso? Él. Y eso fue lo que hizo Cristo. Figurativamente, Él nos besó primero. ¿Quién te besó a ti? Cristo te besó a ti. Tú no besaste a Cristo, Él te besó a ti. Y era lo que deseaba esta mujer. Por eso, en los tiempos antiguos y hasta el día de hoy, cuando yo he casado aquí, ¿cómo cerramos el trato nupcial? ¿Usted besó a su esposa cuando se casó? Sí. ¿Y el pastor qué dijo? Ahora yo los declaro marido y mujer. Puede besar a su esposa. Y se dan el beso. ¿Por qué se da un beso? Porque cuando se besa se cierra un contrato. Y así se cerraban los contratos nupciales. Por eso en la antigüedad no se podía besar a la novia hasta que hubiera un compromiso real. Y vemos que aquí esta mujer desea, él ofrece justamente un contrato nupcial a esta mujer al decirle, oh, si me besara, pero vamos a ver más adelante, y lo dije hace un momento, que sí, él la besa. Por eso, mi hermano, simplemente el beso de Dios a nosotros nos dio la posibilidad de ser su esposa y firmar un contrato de vida eterna. Por eso el Señor dijo en Juan 8:36, si el Hijo, mire Juan 8:36, búsquelo, porque quiero emparejarlo con este texto, Juan 8, versículo 36.
Mire lo que nos dice. ¿Está ahí, Martina? Si el Hijo os libertare, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Por quién pasa la libertad? Por Cristo. ¿Por quién pasa el contrato nupcial? Por el novio, Cristo. Ella lo único que deseaba que era que la besara. ¿Qué es lo que yo debería, o usted lo deseó? Cuando le hablaron de Cristo, ¿usted qué deseó? Que Cristo lo amara. Por eso, ojo, cuando a veces hablamos de la salvación, no es que usted haya alcanzado la salvación, es porque Dios le dio la salvación. No es porque usted amó a Cristo, sino Cristo te amó primero. Y en esta mujer vemos que ella desea. Yo deseo solamente. Pero después que yo deseo y el novio da el beso aquí en la historia, ella se entrega en sacrificio. Y es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, ahora nosotros pasamos a otra posición, a hacer un sacrificio vivo delante de Él. Por eso, mi hermano, vemos la gracia tremendamente sobre esta historia. La gracia y la misericordia. Pero también el texto nos dice, porque mejores son tus amores que el vino. En aquella época el vino figuraba como algo elegante. Hoy día podríamos decir que el vino sería como, en estos tiempos, para mucha gente, cuando está en un tema de romance, por ejemplo, usted ve las películas y todo, un vaso de champán. En los tiempos antiguos era el vino. Y no era cualquier vino, era un vino muy refinado. Pero aún así, teniendo ese vino refinado, vemos justamente que dijo que el amor era mejor que el vino. Mire lo que nos dijo el apóstol Pablo en Efesios, porque para que entendamos la figura. Porque algunos decir, pastor, entonces yo puedo tomar, porque mire, Salomón dijo que mejor es el amor, pero igual se puede tomar. No, Salomón no está diciendo eso. Salomón está hablando de otra cosa. Y mire por favor en Efesios 5, versículo 18. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y cuando Salomón está interpretando esto, sabemos que era un hombre sabio, dice, porque mejores son tus amores. ¿Hay algo mejor que el amor o la relación espiritual con Dios que lo terrenal? ¿Hay algo terrenal que reemplace algo mejor al amor de Dios sobre nuestra vida? No hay nada. Y una de las cosas más valoradas en los tiempos antiguos era justamente el vino. Y el Señor está diciendo a través de Salomón, no hay nada mejor que el amor del esposo con su esposa, que inclusive tomando el mejor vino. Mejores son tus amores que el vino. Versículo 3. Por eso, a propósito, ojo a veces, hablando de este amor, ¿amamos a Dios o amamos al mundo? ¿Qué nos dijo Juan? No améis al mundo. ¿Pero por qué? Porque a veces preferimos el vino sobre el amor. ¿Me doy a entender? A veces preferimos más el vino que los amores de Dios con nosotros. Y de eso hay que tener cuidado. Y por eso Salomón está diciendo, no, eso es bueno y es atrayente, pero el amor de Dios es mucho mejor. Versículo 3. A más del olor de tus suaves ungüentos,
Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores. Y vuelvo a decir, más que del vino, con razón te aman. Así que cuando vemos este término ahí, delicioso es el aroma de tus perfumes, cuando Cristo comenzó su vida en la tierra, hay que entender cuál fue los regalos que le trajeron. ¿No iba perfume dentro de los regalos? Sí. Cuando Cristo, por ejemplo, va a la mujer que quebró el frasco de alabastro, ¿no le derramaron perfume? Y cuando Cristo muere, ¿no le derramaron perfume? El perfume siempre ha estado presente. Y cuando Cristo comenzó su vida en la tierra, simplemente acuérdese que el perfume simboliza la fragancia. Y es una fragancia que comenzó comenzó en su nacimiento, en su vida y en su muerte. Y simplemente está recordándonos que Dios nos ama y derrama todo por nosotros, pero nosotros tendríamos que estar desde un inicio, a la mitad y al final, siempre como olor fragante para Él. Pero también vemos en el versículo 4, nos demuestra un aspecto del Señor, porque aquí en el versículo 4 está hablando de Salomón o está hablando de Dios o de Cristo, como usted lo quiera interpretar. Y está hablando justamente que Jesucristo nos atrae. Atráeme en pos de ti. Correremos. Entonces, si usted se da cuenta, ese término, cuando yo nos acercamos al Señor Jesús, nosotros, el Señor nos llamó y nosotros corrimos y experimentamos una maravillosa relación. No vino el rey corriendo donde ella, nosotros. El Señor dice en su palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. Usted va y busca a Dios. Usted se relaciona con Dios. Usted corre donde Dios. Pero Dios no corre. Somos nosotros. El Señor dijo ahí en Juan capítulo 6, versículo 44, si alguno se recuerda, que nadie puede venir a Jesucristo si no es a través del Padre. Tenemos que acercarnos al Padre. El Señor dijo en Juan 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, mi hermano, aquí es lo que simplemente está demostrando que tenemos que correr en pos de Él. Y cuando yo corro en pos de Él y llego donde Él, mire lo que tienen que entender, porque era medio raro para los pueblos judíos y sobre todo los jóvenes leyeran esto. Porque estaba llevando una doncella a la recámara. Pero simplemente es puro amor. Ese amor que Dios estaba demostrando. El rey me ha metido en sus cámaras. ¿Y qué sucede en esa relación amorosa? Nos gozaremos y alegraremos en ti. Yo sé que cuando vemos esos textos uno podría decir, pastor, pero mire, la llevó a su cámara y están disfrutando. Sí, porque el Señor creó y lo hizo todo bueno bajo un orden. Y en especial jóvenes, por eso cuídense, porque el que se alegra es el que hace las cosas conforme a Dios. El resto a veces es todo lo contrario. Produce lo contrario en jóvenes cuando se adelantan a las cosas antes del matrimonio. Se genera culpa. No genera gozo. Y si genera gozo, déjeme decirle que es un gozo momentáneo. Pero el verdadero gozo, cuando se vive bajo los planes de Dios, ese gozo es eterno. Y eso es lo que quería expresar este texto. Cuando vemos aquí el Señor hablando, que esta mujer entró en su cámara, hablando de una relación, por si acaso el Señor exactamente lo mismo hace con nosotros. El Señor cuando habló acerca de nosotros, que cuando los conociéramos y nos acercamos al Señor Jesucristo, nuestra vida debería demostrar una vida abundante. Pablo nos dijo, gozaos en las tribulaciones. Una relación con Dios produce gozo. Una relación en su habitación, estando constantemente en la habitación de Dios, déjame decirte que va a haber un gozo. Pero tú tienes que entrar a la habitación.
Y es lo que le tratamos, por si acaso, a mucha gente, cuando usted sale a evangelizar, cuando usted le predica a alguien, lo único que usted está haciendo en cierta manera, es que está invitando a esa gente que por favor vaya a la cámara del rey. Entre. Y dice, ¿qué dice Apocalipsis 3:20? Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, está hablando de que Dios nuevamente está entrando, está llegando. Por eso, mi hermano, lamentablemente nosotros a veces olvidamos lo tan enamorado que deberíamos estar de Dios. Y Cantares nos recuerda. Nos recuerda que deberíamos estar muy enamorados. Hay hombres en la Biblia que cada vez que experimentaron una relación con Dios, al principio no querían. ¿Se acuerda Moisés? ¿Qué dijo Isaías? Soy hombre de labio inmundo. Gedeón, soy el más pequeño de mi hermano. Y así sucesivamente. Por eso Dios no quiso que tuvieran un romance con ninguno de estos. Solamente con Él. Así que mi hermano, cuando miramos este texto y el Señor nos dice, en Juan 10:10, por favor, y con esto voy a cerrar en esta noche, que es solo la introducción de lo que vamos a estar viendo, detalle por detalle más adelante. Juan 10:10. Cuando yo tengo una relación graficada en Cantares 1:4, dice, a trame en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, el resultado de estar en la cámara de Dios, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino. Y en Juan 10:10, ¿qué nos dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Le he explicado ese texto otras veces, ¿cierto? Que ¿quién es el ladrón? Casi todos los cristianos dicen Satanás. No dice eso el texto, porque está hablando de los falsos predicadores o falsos pastores. El ladrón es el que toma la palabra de Dios y no la enseña de la forma correcta. Eran falsos predicadores que habían en aquel tiempo y ellos vienen a robar eso. Y casi todos lo ponen en Satanás, pero no es Satanás, es la figura del contexto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor dijo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4, algo muy similar, que el Señor dijo que estas cosas se escribieron para que vuestra alegría sea completa. Mi hermano, tener una relación con Jesucristo, déjeme decirle que es de gozo. Pero ¿estamos gozando en esta vida hoy día? ¿Estamos tan gozosos? ¿Estoy disfrutando como un hijo de Dios? ¿Usted siente la alegría que siente la mujer de esta historia? ¿O muchas veces simplemente estamos quejando? Recuerde lo que dijo el versículo 4, nos gozaremos y alegraremos contigo. Y los amores son mejores que el vino. Hoy día aférrate a eso y quizás empieza, y es lo que me ha pasado a mí, que me pregunté, ¿estoy amando a Dios como la mujer de esta historia? ¿Se puede mejorar eso? Sí, porque el amor es una decisión. Y no es lo que siento, es lo que decido. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por esta introducción que hemos visto, Dios, lo que vamos a estar viendo, analizando. Un libro de mucha poesía, pero que ante los ojos del mundo es inentendible. Inclusive para nuestros ojos es un poco complejo. Pero lo único que grafica el libro es el amor que tú nos tienes a nosotros.
y que algún día vas a venir por nosotros. Nos gozamos, Dios, y posiblemente perdónanos si no nos hemos estado gozando, sabiendo de que te tenemos en nuestro interior, sabiendo que algún día vienes por nosotros con el sonido de las trompetas. Y quizás a veces desconocemos, Señor, lo que tú realmente eres. Eres el Todopoderoso. Eres el Rey de Israel. Eres el Señor de señores. Igual que en esta historia, esta mujer solamente conoció a alguien humilde, un pastor. Pero ese pastor era el rey Salomón. Es una tipología hermosa de que nosotros cuando conocemos a Cristo, conocimos a un Dios en forma de hombre, pero que todavía no dimensionamos lo poderoso y lo grande que es. Pero algún día lo veremos cara a cara. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos alienta y esperamos que nos estés alentando durante toda esta semana para ir aprendiendo de un libro que nos va a hablar acerca del amor, el romanticismo que hay entre tú y tu iglesia, entre tú y yo. Bendice esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.